Siento, iglesia. Días que han estado algo calurosos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que nos regala la lluvia y nos regala cada momento para que lo disfrutemos. ¿Vio a Dios esta semana en su vida? Amén. A pesar de los problemas, las dificultades, estoy seguro que Dios mostró su gracia, su fidelidad y su misericordia. Gracias. ¿Cómo están, hermano? ¿Bien? No, bueno, me alegra mucho. En el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero primeramente vamos a orar. Al Señor que tú nos das de abrir tu palabra. Vivir esta mañana, pero más que vivirla, Señor, disfrutarla en compañía de nuestros hermanos y con la bendición de poder escuchar tu voz, Señor. Habla a cada vida, Señor, por medio de tu palabra que es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, Señor. Y que tu palabra, Señor, la podemos entender y la podamos poner por obra, Señor, para que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis amados hermanos, el título de la predicación en esta mañana es Preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. ¿En algún momento has tenido que presentar defensa de la esperanza que hay en ti? De la esperanza que tienes en Cristo Jesús. Tal vez alguien te ha preguntado en algún momento, bueno, ¿por qué crees en Dios? Y tienes que presentar una defensa. Tal vez en un tono acusador, en un tono incriminatorio, te abordan y te preguntan, bueno, ¿por qué crees en lo que crees? ¿Por qué crees en la resurrección de los muertos? ¿Por qué crees en las promesas de Dios? Y debes presentar una defensa de tu fe. Y la Biblia nos llama a eso, a presentar defensa, no de Dios, porque Dios no necesita que lo defendamos, pero sí de la esperanza que tenemos en la persona de Jesús. ¿Por qué creemos en lo que creemos? En esta mañana veremos la primera persecución de la iglesia. Hasta ahora las cosas van como en luna de miel, ¿no? ¿Ustedes recuerdan su luna de miel, los casados? Esa luna de miel todo color de rosa, todo bonito, pero cuando llegaron a la casa, los primeros 2 meses ya comienzan a ver como que el esposo deja las cosas tiradas por ahí, deja las medias tiradas, no lava la loza, bueno, y comienzan las cosas, se comienza a acabar esa luna de miel y ya como que comenzamos a conocer un poquito más la persona con la que estamos compartiendo. Bien, aquí se acabó la luna de miel. Aquí se acabó ese tiempo en el cual los apóstoles tenían completa libertad para predicar,
la palabra de Dios. Dice que 3,000 personas se convirtieron con el primer discurso de Pedro. Pedro va libremente al templo con los apóstoles, con Juan y los demás. Encuentra a este cojo en el pórtico de Salomón, lo sana, nadie le dice nada y comienza a predicar la palabra de Dios y muchos oyen la palabra de Dios. Pero hasta aquí llegó la luna de miel. Comenzaron a llegar los enemigos del evangelio a comenzar a hacer la persecución de la iglesia. Aquí inicia la persecución de la iglesia. Aquí inician las cárceles, aquí inician las muertes, aquí inician los mártires y un proceso largo por más de 2000 años en donde hemos visto que la iglesia ha sido perseguida. Aquí inicia la primera persecución de la iglesia. Ubiquémonos en el libro de Hechos, capítulo 4, tengámoslos ahí presente. Este va a ser, digamos que, el pasaje que vamos a estudiar. Pero primero revisemos Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Bien, el apóstol Pedro es la persona que presenta defensa de la fe. Presenta una defensa de lo que cree. Y es en este momento cuando él, basado en la experiencia que tuvo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña o nos comparte lo que vamos a leer. Primera de Pedro 3, 14 y 15. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os consturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien, aquí el apóstol Pedro nos está enseñando que primeramente vamos a padecer. Vamos a padecer. Todos los creyentes vamos a padecer por causa de la justicia. ¿Está usted padeciendo, mi amado hermano, tal vez alguna situación? Es probable que estemos padeciendo, pero muchas veces como consecuencia de nuestro pecado, como consecuencia de nuestros actos. Otra cosa muy diferente es padecer por causa de la justicia, por causa del Señor. El apóstol Pedro dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿somos qué? ¿Qué dice el pasaje? Bienaventurados sois. Si padecemos por causa de la justicia, somos personas bienaventuradas. Si usted en estos momentos padece en su universidad, en su trabajo, por causa de la palabra de Dios, por causa de Cristo, la Biblia le llama a una persona bienaventurada. Por tanto, dice el apóstol Pedro, nos da un consejo, no os amedrentéis. Un consejo que él aplicó en este momento. Él no se amedrentó ante el Sanedrín que estaba demandando razón de la esperanza que había en él, que lo estaban acusando, como ya veremos. Pedro no se amedrentó, sino que con el poder del Espíritu Santo enseñó la palabra de Dios. Dice, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os consturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad ¿cómo? Siempre. ¿Pero cuándo debemos estar preparados? Siempre debemos estar preparados para presentar defensa, pero ¿de qué manera? Con mansedumbre y reverencia. No es de cualquier manera. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa, pero como ya veremos, Pedro lo hizo con mansedumbre y lo hizo con reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, mis amados hermanos. Y te pregunto en esta mañana, ¿tú has sido perseguido por causa de Cristo de alguna manera? De pronto en tu universidad, ¿has sido perseguido? ¿Has sido burlado por causa de la palabra de Dios en tu trabajo tal vez? ¿Y has presentado defensa de tu fe en algún momento? ¿Lo has hecho correctamente? ¿Lo has hecho con mansedumbre? ¿Lo has hecho con reverencia? O tal vez lo hemos hecho en forma altanera, en forma grosera, y pensamos que levantando la voz. O lo hemos hecho en una forma correcta, como ya veremos los consejos que nos da la palabra de Dios. Vamos a leer los capítulos Hechos 4, versículos del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Bien, recordemos el pasaje que estudiamos la semana anterior. El cojo fue sanado, y una vez el cojo fue sanado, ¿qué hicieron las personas? Comenzaron a aglomerarse.
a ver qué estaba sucediendo. Y aprendimos la palabra de Dios por medio del pastor Joaquín. Dice que el apóstol Pedro aprovechó ¿la qué? La oportunidad. Aprendimos hace una semana que debemos aprovechar las oportunidades para compartir de nuestra fe, para compartir del evangelio. Simón Pedro aprovechó la oportunidad, estaba dando su sermón, estaba enseñando a las personas y justo cuando estaba enseñando a las personas, quedamos en eso en el capítulo 3 la semana anterior, hablando ellos al pueblo, ¿qué sucedió? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos para felicitarlos porque le estaban enseñando al pueblo. No, dice que estaban ¿qué? Resentidos de que enseñasen al pueblo y de que anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Bien, miremos este grupo poderoso que ataca a unos hombres desarmados que están enseñando la palabra de Dios. No estaban cometiendo ningún delito. Estaban enseñando las Escrituras, estaban enseñando la esperanza en Jesús, en la resurrección de los muertos. Aparecen los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los encargados de oficiar en el templo. Si recordamos todo lo que aprendimos en el libro de Éxodo acerca de los sacerdotes, las personas que se encargaban de oficiar en el templo junto con los levitas en general. El jefe de la guardia, bien, era como el jefe de una especie de policía interna en el templo. El que se encargaba de controlar un poco los disturbios y todas las cosas que podían suceder ahí. Tenían armas menores. Se creen, según algunos estudiosos, que tenían unas especies de garrotes de madera. O sea, no tenían armas como espadas como los romanos, pero sí tenían un tipo de arma que les permitía controlar algunos disturbios que se presentaban. Y finalmente, un grupo religioso conocido como los saduceos. ¿Ustedes recuerdan el grupo religioso que más atacaba a Jesús mientras estuvo acá? ¿Cuáles eran? Los fariseos. Y llama la atención que aquí no aparecen, pues hasta ahora, los fariseos, sino los saduceos. ¿Por qué será? ¿Qué creían los saduceos? Que les preocupaba acerca de la predicación de Pedro. Miremos por favor el libro de Hechos, ahí mismo, capítulo 23, versículo 8. Hechos capítulo 23, versículo 8. Los saduceos eran un grupo religioso muy influyente. Gozaban de muchos puestos, eran como una especie de la aristocracia judía y muchos de ellos hacían parte de la familia sacerdotal. Pero fíjense en lo que creían ellos. Hechos, capítulo 23, versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Ahí está el centro del debate. Ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, un punto en común entre los creyentes y los fariseos era que creían en la resurrección. Pero los saduceos no creían en la resurrección. Imagínense este tipo de religión, ¿no? Que no creen en una esperanza de la resurrección. Yo me ponía a pensar y es más parecido realmente a un partido político, realmente. Una persona que toda su esperanza estaba puesta aquí, literalmente en lo que podían gozar de esta tierra, pero no tenían ninguna esperanza de que hubiese resurrección de los muertos. Por eso cuando Pedro enseña acerca de la resurrección, dice el versículo 2, que estas personas estaban resentidas de que enseñasen al pueblo de que en Jesús había resurrección ¿de qué? Resurrección de los muertos. Ese mensaje les preocupaba especialmente a este grupo conocido como los saduceos. Los impulsaba. ¿Qué sentimiento les impulsaba? ¿El sentimiento de qué? Del resentimiento. Eran personas que estaban resentidas, sentían un rencor profundo por los apóstoles porque estaban enseñando al pueblo. Bien, en esa época, para ponernos un poquito en contexto, las personas que enseñaban al pueblo tenían que estar autorizadas generalmente por escuelas judías acreditadas. O sea, los rabinos que se presentaban delante de todos tenían que tener respaldo de alguna escuela judía que los acreditara para que enseñaran la palabra de Dios. Ustedes recuerdan el apóstol Pablo, dice que él estudió a los pies de ¿quién? De Gamaliel, un respetado líder, un respetado religioso de la época. Entonces generalmente habían escuelas rabínicas que le decían a la persona, bueno, tú sí estás autorizada para enseñar. Aquí sucede que estas personas humildes de Galilea se levantan, enseñan, y es como si les dijeran, bueno, ¿y ustedes quién? ¿Ustedes quiénes son? O sea, ¿ustedes quién los está autorizando para hacer esto? O sea, ¿ustedes a qué escuela pertenecen? ¿Ustedes de dónde salieron? Entonces, aquí estas personas estaban resentidas, primero, de que estos humildes pescadores
y pecadores también no perdonados, estuvieran enseñando al pueblo. Y segundo, enseñaban que Jesucristo había ¿qué? Resucitado. Un mensaje alarmante. Ese Jesús que habían crucificado hace 2 meses, que pensaron que era un problema que habían ¿qué? Solucionado, los apóstoles dicen, ese Jesús que ustedes mataron, ¿qué? Dios le levantó de los muertos. Alarmante. Y segundo, en el nombre de Jesús hay resurrección de muertos. Por eso este grupo tan poderoso llega donde hombres desarmados para arrestarles y se produce el primer arresto de un creyente. El primer arresto de un creyente. ¿Ha estado usted preso alguna vez por causa de la palabra de Dios? Creo que ninguno, ¿no? Acá tenemos completa libertad de enseñar la palabra de Dios. Pero aquí se produce el primer arresto de un creyente. Y inicia una larga lista de más de 2000 años de creyentes que han sido aún martirizados por causa de su fe. Mis amados hermanos, si de repente en Colombia las cosas cambian, que puede pasar, Dios tiene el control de todo, y tiene usted que padecer cárcel por causa del evangelio, ¿está usted dispuesto a hacerlo? No me responda, respóndase a sí mismo. ¿Está usted dispuesto a padecer cárcel por causa de la palabra de Dios? ¿Persecución? ¿Aún la muerte por causa de Cristo? Los apóstoles fueron arrestados, no estaban cometiendo ningún delito, solamente predicando la palabra de Dios, y fueron arrestados por causa de la palabra de Dios. Y te hago una pregunta, como hablaba con el pastor Joaquín esta semana acerca de un tema. ¿Es probable que estemos viviendo un cristianismo cómodo de pronto? Es probable que estemos como cómodos, como un poquito relajados, como tranquilos, como un cristianismo light, como hablaba en algún momento, café descafeinado, ¿no? ¿Recuerdan que le decía? Leche deslactosada, ¿no? Hace poco vi sal baja en sal y yo, bueno, sal baja en sal. Eso sí está más raro todavía. Pero las cosas nos gustan como ligeras, ¿no? Hoy en día. Y al cristianismo creo que se ha intentado también hacerle eso. Se ha exagerado el mensaje de amor, pero todo lo que tiene que ver con la justicia de Dios son cosas que cuando se habla de la justicia de Dios, cuando se habla de que las personas tienen que comparecer un día delante de Dios, las personas dicen, no, esa parte de Dios como que no me gusta tanto. Me gusta más bien ese Dios de amor, que todo lo perdona, que es todo chévere, que es todo bonito. Pero el cristianismo tal vez se ha hecho un poquito cómodo y un poquito ligero, mis amados hermanos. Y es probable que en algún momento de nuestras vidas tengamos que padecer persecución. Puede pasar. Es probable que tengamos algún día que presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, y esa defensa nos puede llevar a cárceles y aún a la misma muerte con tal de defender en lo que creemos. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra de Dios, ¿qué pasó? Creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000 hombres. Bien, ¿recuerdan el primer discurso de Pedro? ¿Cuántas personas creyeron? 3,000. Aquí dice que van ¿cuántos? 5,000. Es probable que el número, sumando los anteriores, sean 5,000. Es lo que yo creo, que hasta el momento van 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Otros dicen que este grupo es diferente y que realmente hasta ahora van unas 8,000 personas, sumando los 3,000 más sumando los 3,000 de este momento. Bueno, lo cierto es que la palabra de Dios va tocando los corazones, va transformando las vidas, y a pesar de que estas personas están presas, la palabra de Dios no está presa, mis amados hermanos. Vemos que estas personas creyeron por el milagro que se hizo al cojo. ¿Qué dice la palabra del versículo 4? Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué creyeron? Porque escucharon ¿qué? La palabra de Dios. Recordemos que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Y obviamente la acción del Espíritu Santo que toca cada corazón y convence de pecado a cada persona. Pero no por el milagro. Los milagros no producen fe. ¿Ustedes recuerdan las personas que más vieron milagros en la Biblia? ¿Recuerdan a Faraón? ¿Cuántos milagros vio Faraón? ¿Y se convirtió? ¿Recuerdan el rey Acab y su esposa Jezabel, que estaban en contra del profeta Elías? ¿Cuántos milagros de Elías vieron? ¿Y creyeron? Los fariseos, ¿cuántos milagros vieron de Jesús? Entonces, son los grupos de personas más incrédulas y, irónicamente, los que más estuvieron expuestos a los milagros. Entonces, los milagros en sí no producen fe. La Biblia es clara, dice que la fe es por el oír, ¿y el oír qué?
la palabra de Dios y obviamente la acción del Espíritu Santo. No es una acción de parte nuestra, sino la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Los milagros respaldaron a las personas que estaban hablando, en este caso a los apóstoles. Los respaldaron como mensajeros acreditados por Dios. Pero es interesante, mis amados hermanos, que a pesar del arresto, a pesar de la persecución, muchos se convertían al Señor porque la palabra de Dios no está presa. Segunda Timoteo 2:9 dice, en el cual sufro penalidades, hablando el apóstol Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Eso le gozaba al apóstol Pablo. Él decía, yo estoy preso a modo de malhechor, pero eso no me importa, porque la palabra de Dios, ¿qué? No está presa. A estos hombres los apresaron, a estos hombres los intimidaron, los metieron en una cárcel, pero el versículo 4 nos dice el resultado de la predicación. Muchos se convertían. Esa palabra estaba haciendo efecto en los corazones, a pesar que se intentaba apresar y perseguir a los creyentes. Mis amados hermanos, la palabra de Dios sigue corriendo y es glorificada. Sigamos con la historia, versículo 5. El pasaje nos dice, aconteció al día siguiente, dice que era ya tarde, los metieron en la cárcel, pero al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, la élite judía, el Sanedrín completo para acusar a estos pescadores de Galilea. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho esto vosotros? Bien, es un pasaje que yo había leído antes, muchas veces, pero aquí me detuve y me puse por un momento en el lugar de los apóstoles. Pónganse ustedes por un momento en el lugar de los apóstoles. Pasan una noche en la cárcel, obviamente con todo lo que eso significa, y al día siguiente son colocados en medio. ¿Pero en medio de quién? En medio del Sanedrín judío. Estamos hablando de la crema innata judía. Estamos hablando de la élite judía. 71 personas que los van a juzgar. ¿Estas personas quiénes son? Los gobernantes. Las personas que lideran el pueblo. ¿Qué más dice el pasaje? Los ancianos. Los escribas, es decir, personas expertas en la ley. Personas que habían estudiado en escuelas tradicionales. El sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Recuerdan esos nombres? Las personas que acusaron a Jesús. Los mismos que acusaron a Jesús están aquí acusando a los apóstoles. Juan y Alejandro, no tenemos claridad de quiénes puedan ser estas personas. Seguramente eran muy influyentes. Y dice, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Y cómo se disponía el Sanedrín? ¿Se disponía en círculo o en semicírculo? Por eso dice, ¿los colocaron dónde? En medio. Intimidante. Realmente nos ponemos a pensar un poco y es intimidante estar en este grupo. Un grupo de personas que tenían la autoridad de, como hicieron con el Señor, llevarlo a las autoridades romanas para que los pudieran juzgar. ¿Okay? Pero vemos cómo los apóstoles van a contestar a estos hombres por medio de la fe, por medio de la seguridad que Dios los está guiando y Dios los está respaldando. ¿Te has sentido en medio de un grupo así como este? ¿Te has sentido en algún momento intimidado en alguna situación, aunque no sea de tu fe? Delante de algunas personas. Por ejemplo, no es fácil estar aquí, ¿no? La gracia de Dios. ¿Te has puesto enfrente de pronto para tu primera exposición, la recuerdas? En el colegio. ¿Cómo te asustabas de pronto? Pongámonos en contexto, mis hermanos. Son personas humildes de Galilea que han estado con Jesús, obviamente. Han estado respaldados por su maestro. Cuando no podían hacer algo, el maestro estaba ahí con ellos. Pero ahora son ellos los que tienen que en el nombre del Señor, bajo su guía, presentar defensa de su fe ante este concilio de personas muy, muy influyentes. Pero el apóstol Pedro, ¿recuerdan lo que decía en el pasaje de 1 de Pedro 3? No os amedrentéis por temor a ellos. Y Pedro no es que fuera la persona más valiente que digamos, ¿no? ¿Recuerdan qué pasó con Pedro? Cuando le dijeron, tú estabas con Jesús. ¿Qué dijo Pedro? No, y hasta maldijo, ¿no? Y dijo, yo no conozco a quién. Yo no conozco a ese hombre. Y eso fue hace tan solo 2-3 meses. Fue hace poco. Hace poco que sucedieron esas cosas. ¿Qué pasó en la vida de Pedro para que Pedro cambiara tanto? Y ahorita con valentía presentara defensa de su fe. Tuvo una experiencia con el Cristo resucitado.
vio al Cristo resucitado, escuchó al Cristo resucitado y una persona que recibió el Espíritu de ¿qué? El Espíritu de Dios para defender la fe, mis amados hermanos. Bien, vemos la pregunta que hacen estos hombres. ¿Con qué potestad o en nombre de quién hacen estas cosas? ¿Qué cosas? Primeramente el milagro. Y segundo, ¿quién les autorizó a enseñar a ustedes? O sea, ¿ustedes de dónde salieron? ¿Ustedes quiénes son? ¿A ustedes quién les dijo que tienen que enseñar al pueblo? Y encima acá en el templo, que el templo es... ellos se consideraban como los dueños de ese lugar. O sea, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes a qué escuela pertenecen ustedes? ¿En nombre de quién hacen estas cosas? Bien, una maravillosa oportunidad ¿para qué? Para presentar defensa, pero también para compartir ¿qué? La fe. Porque mi amado hermano, toda oportunidad que tenemos para defender nuestra fe debe ser una oportunidad para compartir del Evangelio de Cristo a esa persona. Por eso debe ser con mansedumbre, por eso debe ser con reverencia. Porque es probable que estemos ante una persona que el Señor transforme y que sea nuestro futuro hermano en Cristo. Entonces, compartamos nuestra fe, defendamos nuestra fe, pero con mansedumbre y con reverencia. Demandaron razón de la esperanza que había en ellos, mis amados hermanos. ¿Has estado en una situación así? En la que te pregunten, bueno, ¿tú por qué crees en lo que crees? Y estás ante un grupo que te supera de pronto intelectualmente. ¿Has estado con personas que te superan intelectualmente? ¿Has estado delante de personas que tienen títulos académicos? Personas que de pronto son de una clase social diferente y te preguntan, bueno, ¿y tú por qué crees en lo que crees? Ok. Ya Pedro nos enseña cómo debemos responder. No os amedrentéis, no tengas temor de ellos. Y la Biblia nos da unas pautas de cómo podemos defender nuestra fe a la luz de la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Bien, aquí tenemos un montón, aquí podemos hacer una predicación con ese solo versículo, mis amados hermanos. Lo primero es que para presentar una adecuada defensa de nuestra fe, debemos ser llenos ¿de qué? Llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Sin la guía del Espíritu Santo en tu vida, sin la dirección de Dios en tu vida, solo será filosofía de hombres. Te encontrarás de repente discutiendo filosofía, de repente te encontrarás hablando de religión o de cualquier otra cosa que nada tiene que ver con el Señor. Pero si eres controlado por el Espíritu Santo, te encontrarás defendiendo tu fe adecuadamente y confrontando a estas personas con su pecado, compartiendo de su fe, dejándola sin argumentos completamente. Y recurriendo, como ya veremos, a la burla, a la intimidación, porque se quedan sin argumentos para confrontarte. Y de repente se verán confrontados con su pecado realmente. Entonces lo primero es ser llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y segundo, Pedro presentó defensa con mansedumbre y con reverencia. Qué duro es presentar mansedumbre y reverencia en un momento de esto, ¿no? Que a veces las emociones nos pueden más, ¿no? Pero Simón Pedro, ¿cómo los llamó? ¿Gobernantes del qué? Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fue respetuoso. No les dijo, mire, partida de hipócritas, ustedes que están jugándome. No. Les dijo, gobernantes del pueblo y qué? Y ancianos de Israel. O sea, fue una persona respetuosa. Presentó su defensa ¿con qué? Con mansedumbre y con reverencia. Y recordemos que estos hombres fueron los que asesinaron al Señor Jesús. Ellos fueron los que mataron al Señor, al Maestro, al Hijo de Dios, al Mesías. Y Simón Pedro, con mansedumbre y reverencia, presenta su fe. Esto solo es posible por la guía de ¿quién? ¿Cuál es uno de los frutos del Espíritu Santo? ¿La qué? La mansedumbre, mis amados hermanos. Aquí dice que sin la guía del Espíritu Santo no lo vamos a poder hacer. Pedro fue lleno del Espíritu Santo, lleno de mansedumbre, y con mansedumbre y con reverencia presentó defensa de su fe. Simón Pedro no fue altanero, no fue irrespetuoso, no fue grosero, no fue orgulloso. Dijo, yo estuve 3 años con el Mesías, de pronto pudo haber tenido orgullo por eso, pero no fue orgulloso tampoco por eso, sino que presentó la defensa con mansedumbre. A veces defendemos nuestra fe, pero con grosería. A veces somos altaneros. A veces también tenemos orgullo espiritual, ¿no? ¿Ha visto personas orgullosas espiritualmente? Somos como yo pertenezco a tal. No. El Señor nos enseña, mis amados hermanos, a presentar defensa con mansedumbre, a presentar defensa con reverencia de nuestra fe.
¿Y qué dice Pedro? Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Qué discurso más directo, ¿no? Más directo, sencillo, confrontador, sin ponerse con arandelas, al grano, a lo que iba. Les aclara que fue en el nombre de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que nuestra defensa debe ser cristocéntrica. Pedro no dijo, bueno, gracias a mí, obviamente. Yo soy Simón Pedro, estuve 3 años con el maestro me dijo que yo era la piedra y sobre... No, ¿él qué dijo? ¿Fue en el nombre de quién? De Jesús de Nazaret. Cuando presentemos defensa de nuestra fe, mis amados hermanos, el centro debe ser ¿quién? Cristo, la persona de Jesús. No debe ser nada más, ni tu tradición, ni nada de lo que de pronto desenfoque el centro que es Cristo. No es que yo estudié, es que yo tengo tales estudios y entenderán, no. La persona que debe ser el centro de nuestra defensa es la persona de ¿quién? Jesús. Yo creo en lo que creo porque Jesús me amó primero. Yo creo en lo que creo porque Jesús murió en la cruz por mí. Él dio su vida por mí. Yo creo que me levantaré de los muertos y estaré en su presencia porque Él pagó por mis pecados. Y siempre el centro debe ser ¿quién? Jesús, la persona de Jesús, mis amados hermanos. En una forma sencilla. No debe ser con arandelas ni con cosas raras, sino en una forma sencilla. Debemos presentar nuestra fe. Y mientras meditaba en este pasaje, pensaba que a veces... ¿usted ha estado enfrente de un vendedor profesional de pronto? De pronto tiene usted un malestar, un dolor de cabeza, y llega un vendedor de aspirina y se nota que es un vendedor, ¿no? Dice, mira, las moléculas de aspirina tienen estas cosas y van a hacer efecto en tu sistema nervioso de esta y otras maneras. A diferente de pronto tú estás con tu vecina, estás hablando y tu vecina dice, a mí para el dolor de cabeza me funcionó ¿qué? Me funcionó esto, me funcionó la aspirina, me funciona esto y esto. Y yo pensaba, bueno, a veces cuando presentamos nuestra fe, parecemos vendedores profesionales. ¿Sí me están entendiendo la idea? De pronto no se me pierden. O sea, a veces estamos vendiendo una religión realmente, mis amados hermanos. O sea, a veces estamos realmente vendiendo una religión. Y decimos, si queremos como... No, debe ser sencillo. Lo que el Señor hizo en ti, compártelo a otras personas. Así de simple. Ese Jesús que hizo un efecto en tu vida, que te regeneró, que te transformó, compártelo a otras personas para que otras personas en una forma sencilla también conozcan del Señor. No tienes que saber toda la Biblia, ni ser un teólogo, ni tener maestrías, ni doctorados, sino en una forma sencilla compartir tu fe. Ustedes recuerdan uno de los discípulos cuando le preguntan, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué dice él? ¿Ven y qué? Ven y ve, ven y conoce a Jesús tú mismo. Le presentó a Jesús. ¿Recuerdan la mujer en el pozo, la samaritana? Cuando fue donde las otras personas les dijo, vengan que he encontrado al Mesías. Pero vengan y ustedes ¿qué? Vengan donde él. No se puso a explicarles, mira, él viene de la genealogía de... No, les dijo, mira, vengan y conozcan a Jesús. Y eso es lo que debemos hacer, mis amados hermanos, en una forma sencilla. Llevar a las personas ¿a qué? A Jesús. En medio de la cotidianidad, en medio de tu trabajo, en medio de tu universidad. Si tu jefe, tus compañeros te preguntan de tu fe, en una forma clara, simple, directa, sencilla, compártele de ese Jesús que cambió tu vida y que también puede cambiar la vida de esa otra persona que está alejada de él. A pesar de que Simón Pedro predicó con mansedumbre y con reverencia, no sacrificó ¿qué? La verdad. ¿Y cómo sabemos que no sacrificó la verdad? Sea notorio a todos vosotros que en el nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Y les recuerda algo, a quien vosotros ¿qué? ¿Será que a esas personas les gustaba escuchar eso? A quien ustedes crucificaron. Ya les dijo, varones, hermanos, ancianos de Israel, pero el hecho de ser reverente no significa que Pedro sacrificó la ¿qué? La verdad. Pedro los confrontó con su pecado, mis amados hermanos. Entonces, el hecho de que tú y yo seamos mansos, seamos reverentes al momento de presentar nuestra defensa de nuestra fe, no significa que sacrifiquemos la verdad. Las personas deben ser confrontadas con su pecado, pero ¿por medio de qué? De la palabra de Dios. Por medio de las Escrituras deben ser confrontadas con su pecado. También les dijo,
a quien Dios resucitó ¿de qué? De los muertos. ¿Será que a ellos les gustaba escuchar la palabra resurrección? No les gustaba, pero Pedro dice, Dios lo resucitó de los muertos. Ustedes lo mataron, los confrontó con su pecado y les dijo una verdad, Dios los resucitó. Una palabra que los dolía, una palabra que los golpeaba muy duro, porque no creían en la resurrección. Pero esa era la verdad, mis amados hermanos. Y te quiero preguntar, ¿de pronto has sacrificado la verdad cuando defiendes la fe? Te encuentras con alguien y de pronto pones el evangelio un poquito más ligero como para que esa persona como que no sea como tan golpeada, ¿no? Como que yo no quiero lastimar sus sentimientos, No, con mansedumbre y con reverencia podemos decir la verdad en amor, mis amados hermanos. Que la persona sea confrontada con su pecado, porque es una oportunidad para compartir nuestra fe y para predicar el evangelio. Y como ya vimos, el centro de su defensa no gira alrededor de su persona, alrededor de la persona de Pedro, sino alrededor de la persona de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pasaje maravilloso, ¿no? Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Pedro presentó su defensa por medio de ¿qué? De las Escrituras. Si quieres presentar una defensa adecuada de tu fe, lleva a las personas a la palabra de Dios. Defiéndela por medio de la palabra de Dios. No te compliques, mis amados hermanos, con filosofías y con argumentos extraños, sino solo con la sencillez de la palabra de Dios. Simón Pedro les habló del Salmo 118, 22, que dice claramente, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Les está hablando en la escritura que ellos conocen. Les dice, esa palabra que ustedes tanto conocen, vino su Mesías y ustedes ¿lo qué? Lo rechazaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Pedro aprovecha la oportunidad para predicarles ¿de qué? Del evangelio, mis amados hermanos. Porque estas personas, a pesar de toda su religión, a pesar de todas sus tradiciones, estas personas necesitaban ¿de qué? De Jesús. A pesar de toda su religión, necesitaban de Jesús, mis amados hermanos. Porque como dice el pasaje, solo en Jesús hay ¿qué? Hay salvación, mis amados hermanos. A pesar de su religión, a pesar de sus tradiciones, a pesar de sus antepasados que se glorificaban, si esas personas morían en ese momento, iban a estar eternamente separadas de Dios. Y nada de eso les iba a servir. Necesitaban de la persona y de la obra de Jesús, mis amados hermanos. Porque te quiero aclarar una cosa. Ni las obras pueden salvarte. Ni la religión puede salvarte. Si estás colocando tu esperanza en una religión, déjame decirte que grave. Estás completamente alejado de Dios. Ni la ciencia, mi amado hermano. Hace poco leía un tema que me interesa. A mí me gusta mucho leer. Obviamente tengo que leer ciencia, ¿no? Por mi trabajo, mi profesión. Y me encanta. Me parece que glorifica a Dios, la creación que Él ha hecho. Y vea que algunos científicos trabajaban en la inmortalidad biológica. ¿Se han escuchado ese concepto? Por medio de la genética. O sea, lo que aspira a la medicina es que las personas sean biológicamente inmortales. O sea, que no haya forma de que ninguna cosa te pueda dañar. Obviamente, si te pegan un tiro y demás, pues vas a morir. Pero inmortalmente biológico significa que ninguna enfermedad que te pueda afectar. Te puede afectar. Y yo decía, bueno, no lo van a lograr, obviamente. No lo van a lograr porque la consecuencia directa del pecado es ¿qué? La muerte física y espiritual primeramente, y también la muerte física. Pero también entendía que es el deseo del hombre. ¿Vivir qué? Dios ha colocado en nuestro corazón ¿qué? Eternidad. Y así sea en formas equivocadas, el hombre lo expresa de alguna manera. Ya no sea a través de Dios, que es la fuente de toda eternidad, el único que es eterno y que nos pueda compartir ese atributo que Él tiene en una forma especial, que es el atributo de la eternidad. Y lo buscan por medio de otros fines como es la ciencia, mis amados hermanos. Pero nada puede salvar al hombre. Ni la religión, ni las obras, ni la ciencia, ni la política. ¿Piensas que la política te puede salvar? No, la política sí que como que menos, ¿no? Ni ninguna otra cosa, mi amado hermano, ni la filosofía, ni nada que se te ocurra puede salvar al hombre. Porque solamente en la persona ¿de quién? De Jesús. Cuando Pedro dice en ningún otro, significa que ¿qué?
En ningún otro, mi amado hermano, ni Mahoma, ni Buda, ni ninguna otra religión, ni ningún otro camino puede llevar a la persona a Dios, sino solo la persona ¿de qué? De Jesús. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen ¿dónde? Pero ¿será que todos los caminos conducen al cielo? ¿Qué dice el Señor? ¿Yo soy qué? El camino. ¿Será que dice yo soy uno de los caminos? Dice no, ¿yo soy qué? El camino. O sea, si no es por mí, no es por ningún otro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, mis amados hermanos. Entonces, que la defensa de nuestra fe sea una oportunidad para decirle a la gente, solo en el nombre de Jesús puedes tener salvación. En ningún otro hay salvación. Ni tu religión, ni tus tradiciones, ni tu posición social te pueden salvar. Solo la persona de Jesús. Amén. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué pasó? Se maravillaban. Quedaron sorprendidos con ellos. Y les reconocían una cosa muy importante. Que habían, ¿qué? Estado con Jesús. Estaban sorprendidos del denuedo de ellos. Ellos pensaron que lo podían intimidar. Dijeron, son pescadores de Galilea. Eso apenas nos vean a todos reunidos, ¿qué? Se van a asustar y van a dejar de predicar ese mensaje. Pero fueron sorprendidos por el denuedo de ellos. Eran personas sin ¿qué? Sin letras y del vulgo. O sea, Simón Pedro era una persona, como ya hemos visto, eran personas comunes, eran personas ¿qué? Comunes y corrientes. Eran personas seguramente que ellos consideraban que eran ignorantes, indoctos, personas del común, personas simples que no habían estudiado en ninguna escuela rabínica tradicional, pero les reconocen una cosa bien importante, y que han estado ¿con quién? Con Jesús, mis amados hermanos. Primera de Corintios 1:26, no lo busque, pasaje que ya conocemos. Dice el apóstol Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la ¿qué? La carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que nadie se jacte ¿qué? En su presencia, mis amados. Están estas personas que son consideradas sin letras, sin mayores estudios, y personas comunes y corrientes, que no pertenecían a ninguna familia sacerdotal, y de repente se paran delante de ellos y les comparten el mensaje del Señor. Y les reconocían algo muy importante, que habían ¿qué? Estado con Jesús. Tal vez tú te consideres una persona común y corriente, y lo somos, mis amados hermanos. Sin el Señor no somos ¿qué? No somos nada. Pero hay algo que deben reconocer las personas en nosotros, y que hemos estado ¿con quién? Que pasamos tiempo con Jesús. Estas personas vieron a Jesús en la vida de estos hombres. Vieron las evidencias de la resurrección de Cristo. Veían que Cristo actuaba por medio de su iglesia, mis amados hermanos. La gente reconoce que pasas tiempo con Jesús. Primero, pasas tiempo con Jesús. La luz de Cristo se refleja en ti. ¿Qué pasaba con Moisés cuando pasaba mucho tiempo con Dios? La luz de Dios, ¿qué? Se reflejaba en él. Si pasas mucho tiempo con Jesús, inevitablemente la luz de Cristo, ¿qué? Se reflejará en ti. Y la gente reconocerá que pasas tiempo con Jesús. Cuando pasa mucho tiempo, yo paso hace mucho tiempo, obviamente, con mi esposa, ¿no? Comparto con ella. Y a veces la colonia de ella, ¿qué? Se imprenda en la mía, ¿no? Y alguien me dice, ¿cuál es la colonia de damas? Yo, es la colonia de mi esposa. Pero es porque paso, ¿qué? Tiempo con ella. Si pasas tiempo con el Señor, el perfume del Señor también, ¿qué? Estará en tu vida. Y la gente lo percibirá y dirá, esta persona pasa tiempo con Jesús. De tanto pasar tu tiempo con una persona, hablas como esa persona. Te comportas como esa persona. Veo esposos de más de 20, 30 años que se parecen mucho. ¿Ustedes no ven eso? Dicen como que, pero esto parece que fueran como hermanos en vez de... Pero es porque pasan mucho tiempo entre ellos. Si tú pasas tiempo con Jesús, ¿qué pasará? Hablarás como Jesús. Te comportarás como Jesús. La gente verá a Cristo en ti y reconocerá que pasas tiempo con Jesús. Independientemente, mi amado hermano, que seas una persona sin letras, del vulgo para el mundo, lo más importante es que pases tiempo con ¿quién? Con Jesús, y que la gente lo reconozca y no te intimides cuando tengas que presentar defensa de tu fe. Versículo 14. Vamos un poquito más rápido. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra.
Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos, ¿qué? Negar. Bueno, ¿y por qué no creían, no? No lo pueden negar, están las evidencias de la resurrección, pero no creen, mis amados hermanos. Esto refleja la dureza del corazón del hombre. En vez de comprobar por medio de las Escrituras, de arrepentirse sinceramente, lo que buscan es poner tropiezo al Evangelio, mis amados hermanos. Al ver el respaldo de Dios en la vida y el mensaje de Pedro y Juan, no podían, ¿qué? Decir nada. Porque no podían negar la verdad de Dios, pero lamentablemente no la creían. Aunque presentes defensa adecuada de tu fe, eso no significa que la otra persona se va, ¿qué? A convertir. No significa que la otra persona dirá, bueno, tienes razón, ¿dónde te congregas? ¿Dónde vamos? Iniciemos un discipulado, me arrepiento de mis pecados. Ojalá y suceda eso, ¿no? Pero no siempre pasa, mis amados hermanos. A veces la persona, a pesar que no puede negar lo que tú estás diciéndole, que está arrinconada y confrontada con su pecado, busca cualquier escape, ¿no? Bueno, ¿y ustedes por qué diezman? ¿No le pasa? Como que se meten con cosas como que ni... ¿Y porque hay tantas religiones? Pero eso buscando, ¿qué? Un escape porque está siendo confrontada con su pecado. ¿Recuerdan a la mujer samaritana nuevamente? Cuando era confrontada con su pecado, ¿qué fue lo que dijo? No, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar ¿dónde? En Jerusalén. Pero nuestros padres adoraron aquí. Eso no tiene nada que ver con lo que Jesús le estaba diciendo, mis hermanos. Ella lo que estaba buscando era un ¿qué? Un escape a lo que Jesús le estaba confrontando con su pecado. Pero busca cualquier cosa para escaparse. Entonces, muchas veces las personas buscarán argumentos, buscarán cosas para salirse cuando se van confrontadas con su pecado. Pero no significa necesariamente que la persona se va a convertir, lamentablemente, mis amados hermanos. Pero una cosa que no pueden negar es que la verdad de Dios. Y no pueden negar que pasas tiempo con Jesús y deben reconocerlo. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Miren el recurso que utiliza, la amenaza. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron. Utilizaron la amenaza, utilizaron la intimidación. Les intimidaron que en ninguna manera ni hablasen ni enseñasen en el nombre de ¿quién? De Jesús. Al no tener argumentos, usaron la amenaza y usaron ¿qué? La intimidación. Si las personas no tienen argumentos contra ti, van a presentar la amenaza, la intimidación, la burla, el escarnio, cualquier argumento cobarde para evitar amedrentarte y que no sigas reflejando la luz de Cristo a los demás. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que ¿qué? Que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ante la amenaza, ante la intimidación, ante la burla, ante el escarnio, debemos tomar la decisión. ¿Obedecemos a Dios? ¿Obedecemos qué? ¿Te has visto confrontado ante eso en tu trabajo, en tu estudio? Una situación en la que puedes perder prestigio, en la que puedes hasta perder tu trabajo y tienes que decidir, bueno, ¿a quién obedezco? ¿Obedezco a quién? ¿A Dios? ¿Obedezco a quién? A los hombres. A veces lamentablemente obedecemos a quiénes? A los hombres para quedar bien y para no complicarnos. Pero lo valiente, lo correcto, lo que trae bendición es obedecer siempre a Dios. No podemos dejar de compartir lo que Dios ha hecho ¿qué? En nuestras vidas. Eso no podemos dejar de hacerlo, mi amado hermano. Ay de mí si no predico ¿qué? El evangelio, decía el apóstol Pablo. Y finalmente, versículos 21 y 22. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de ¿qué? 40 años. Era un muchachito de ¿qué? De 40, ¿no? Yo antes veía a la gente de 40 como, tiene 40. Ahorita no es un muchacho de 40, ya que me estoy acercando peligrosamente a esa edad. Era un muchacho de 40 años en quien habían sucedido estas cosas, ¿no? Y no tuvieron otra alternativa que soltarles ante el buen testimonio de ¿quién? Del pueblo y ante el respaldo de Dios. El respaldo de Dios por medio de las señales que hacían y el buen testimonio del pueblo. El nombre de Dios es glorificado cuando presentamos una adecuada defensa del evangelio.
En conclusión, mis amados hermanos, lo que aprendimos hoy, la defensa de nuestra fe debe ser ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia. No debe ser en una forma altanera ni grosera, sino con mansedumbre y reverencia. Pero a pesar de eso, no debe sacrificar la ¿qué? La verdad. Esa verdad debe ser dicha en amor a la persona. Debe ser guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y se hace con la qué? No es con lógica ni con argumentos humanos, ni con filosofías humanas, sino con la palabra de Dios. Debe ser una oportunidad ¿para qué? Predicar el Evangelio. Debe ser cristocéntrica, no debe ser guiada o centrada en mi persona, ni en ningún otro, sino en la persona de ¿quién? En la persona de Cristo Jesús. Y esa defensa es adecuada solo cuando pasamos ¿qué? Tiempo con ¿quién? Jesús. Aunque seamos personas sin letras y del vulgo, aunque nos consideren personas comunes y corrientes, es el poder de Dios actuando en nosotros. Y quiero cerrar con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a defender tu fe hasta la muerte? Hasta las cárceles si es necesario, hasta la muerte, y que tu vida sea la mayor defensa del Evangelio. Que Dios nos siga bendiciendo, mis amados hermanos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Señor, y te suplicamos, Señor, que la podamos poner en práctica. Que presentemos, Señor, adecuada defensa de nuestra fe. Y si es necesario, Señor, sea aún hasta la muerte, Señor, con tal de que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.